esta acción les daba el conocimiento y la conciencia para determinarse de otra manera. Pero agravando aún más su actuar, no se detuvieron a verificar en qué condiciones había quedado Ana María Castro Romero con la caída, si requería ser auxiliada o trasladada a un centro médico o no. De forma indolente siguieron su camino, continuaron sus actividades común y corriente, se fueron de fiesta en esa madrugada, nada más importó. Manifestaron que había sido un atropellamiento, por lo que tomaron medidas y fijaron lago hemático diagramado en bosquejo. Empero, para el caso no se observaron los signos comunes que hay en casos de atropellamiento, donde por lo general se ubica lago hemático, partes del vehículo involucrado, huellas de frenado, pero para este caso no se encontraron en la vía, como tampoco rastros de la ropa, solo estaba el lago hemático. Mediante el testimonio del investigador Anderson Alfonso Vargas Castro, se dio a conocer que en virtud de sus funciones de policía judicial, adelantó la actividad de recolección de videos. Para ello se realizó la reproducción de los registros fílmicos obtenidos en la chatarrería Micro Lima, donde hacia la 1:39:21 en la cámara periférica que llega hasta el contenedor de basura, se observaba a alguien en mitad de la vía, desde el tronco hasta los pies, que permanecía estático. Que hacia la 1:42:18, unos 3 minutos después, se observa una persona en mitad de la vía y se empiezan a observar vehículos. Que hacia la 1:42:40 la persona sigue en vía vehicular parando vehículos y algunos se detienen. Que hacia la 1:43:37 la persona en vía vehicular continúa siendo pare en la vía. Lo que se alcanza a observar es que algunos se acatan el llamado de pare y que otros lo esquivan y siguen su camino. Hacia la 1:45:18 ya es patente la aglomeración de vehículos. En este aspecto se adelantó una reconstrucción analítica de los hechos desde varios aspectos. De un lado, desde el área de la física forense, donde pudimos escuchar al profesional especializado forense Pedro Javier Lizarazo Ávila, quien, utilizando la técnica de reconstrucción analítica de accidentes de tránsito, analizó el caso ocurrido el día 5 de marzo de 2020 hacia la 1:49, según el informe de accidente de tránsito, con representación gráfica de las evidencias halladas en el lugar de los hechos. Ahora bien, su señoría, de acuerdo con lo debatido en juicio oral, los acusados ejecutaron la conducta punible de feminicidio agravado a voces de lo normado en el artículo 9 del Código Penal, al subsumir su comportamiento de manera directa en la acción de acabar con la vida de la joven Ana María Castro Romero, al arrojarla desde un vehículo automotor en movimiento, dejándola gravemente herida y abandonada en vía pública. Toda duda razonable que los señores Paul Stanley Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera actuaron de manera premeditada, consciente y voluntaria, es decir, con dolo directo. Y esta circunstancia fue corroborada por cada prueba y evidencia admitida en este juicio. De conformidad con la normatividad penal sustantiva ya citada y analizada, la conducta de Paul Stanley Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera es típica, antijurídica y culpable. Y no concurre a su favor ninguna causal de ausencia de responsabilidad penal de las consagradas en el artículo 32 del Código Penal. Veamos por qué. La tipicidad en sentido estricto, de acuerdo con lo normado en el artículo 10, es la abstracta descripción que el legislador ha realizado para la conducta y para el caso subexámine el que le cause la muerte a una mujer. Y frente a ello la Fiscalía demostró, más allá de toda duda razonable, que los acusados terminaron con la vida de Ana María Castro Romero en virtud al género, al trato de la mujer como posesión y objeto sexual, y por ende en contravía por el respeto de los derechos humanos de las mujeres, en específico de esta mujer. El artículo 11, frente a la antijuridicidad, expresa que para que una conducta típica sea punible, debe lesionar, menoscabar el bien jurídicamente tutelado por ley. Y en este caso, el bien jurídico que se vulneró fue el bien tutelado de la vida de una mujer, que resulta ser el más significativo en nuestro ordenamiento jurídico. Pero no debemos dejar de lado que el tipo penal de feminicidio es un tipo pluriofensivo, que también protege no solo la vida, la integridad, sino la libertad y la dignidad de las mujeres. Siendo, claro está, el bien de la vida el más significativo, pues ya que sin este es imposible gozar de los demás derechos fundamentales y reprime a familiares y allegados de la persona afectada de gozar de su presencia real y efectiva.
Respecto a la culpabilidad reglada por el artículo 12 del Código Penal, se tiene esta como la condición indeclinable para considerar una conducta típica y antijurídica como hecho punible que da lugar a un inevitable juicio personal de reproche que contrasta con la forma de actuar del sujeto activo. Para el caso que nos ocupa, los señores Paul Stanley Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera, en calidad de coautores del relato, tenían la conciencia de que al expulsar a una persona, en ese caso a una mujer, de un vehículo en movimiento, podían con ello causarle la muerte. Esta acción les daba el conocimiento y la conciencia para determinarse de otra manera. Pero agravando aún más su actuar, no se detuvieron a verificar en qué condiciones había quedado Ana María Castro Romero con la caída, si requería ser auxiliada o trasladada a un centro médico o no. De forma indolente siguieron su camino. Continuaron sus actividades común y corriente. Se fueron de fiesta en esa madrugada. Nada más importó. Dentro de este contexto probatorio, ha de concluirse, señora juez, que la presunción de inocencia de la que hasta hoy gozaban los acusados les ha sido aniquilada por la fuerza probatoria aportada en este juicio por la Fiscalía, pues la prueba pericial, testimonial y documental que se ofreció en conjunto nos ofreció la verdad de lo ocurrido con Ana María Castro Romero aquel fatídico 5 de marzo de 2020, cuando lo único malo que hizo fue comportarse de acuerdo como lo haría cualquier joven de 21 años. Salió de su casa para departir con quien consideraba eran sus amigos, personas con las cuales debía sentirse segura. Los testimonios escuchados en las sesiones de juicio oral son el resultado precisamente de esta actividad, de lo que los testigos percibieron de forma directa a través de sus sentidos, aptitud que no fue desmontada por la defensa en ejercicio de los contrainterrogatorios ni con las pruebas presentadas. Las pruebas de la Fiscalía se ajustaron a un relato verdadero de la forma como se perpetró el delito, por lo que resulta inútil por parte de la defensa en esta instancia procesal intentar restarle credibilidad a los testigos directos de cargo ofrecidos por la Fiscalía por carecer de fundamento para ello. Y asimismo, las pruebas presentadas por la defensa no ofrecieron ninguna otra versión diferente a lo que la Fiscalía sí pudo demostrar. No lograron derrocar la teoría del caso de la Fiscalía. El doctor Alejandro Cuenca Verdugo, a pesar de ser presentado como experto en el área forense, carece del conocimiento y la experiencia en esta especialidad. El testigo es un médico general que en la actualidad está cursando su especialización de cirugía. Su experiencia en el año de servicio social obligatorio no lo hace médico forense. Y cuenta de ello en la forma en la que presentó su base de opinión pericial, desconociendo absolutamente el protocolo dispuesto para la elaboración de estos informes y que está reglamentada a través de la resolución 430 de 2005, que en su artículo primero dispone que se debe adoptar el protocolo para la presentación de los dictámenes e informes periciales que deben emitir laboratorios de los organismos, pero también personas que realicen funciones periciales en ciencias forenses. Empero, el testigo manifestó no recordar esta normatividad y dejar en el área de la probabilidad su estudio, cuando es un deber legal y ello hace parte de los conocimientos básicos que se supone fueron provistos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando en el pregrado hizo su rotación en el instituto al afirmar que allí había aprendido a realizar informes. Pero nótese cómo no aplicó la resolución que los determina y que los protocoliza. Y por ende,